Muy buenas tardes muchachos, estoy muy emocionado y estoy muy feliz de que estemos acá. Estamos en la hermosa ciudad de Praga. Mi nombre es Ricardo y les quiero dar la bienvenida. Como pueden ver, estamos en el estadio del Bohemians 1905 de la ciudad de Praga, que tiene los mismos colores de mi equipo en Colombia. Soy colombiano y vamos a ingresar al estadio el día de hoy. Le quiero dar las gracias al director deportivo que nos permitió esta gran oportunidad, y este proyecto es para ustedes, hinchas del fútbol de toda Latinoamérica y España, que quieren conocer los estadios de fútbol más pequeños, de equipos más modestos de Europa, que quizás no recibimos mucha información. Pero el día de hoy vamos a conocer el estadio, vamos a ver el interior, vamos a ver cómo se siente estar en esta atmósfera futbolística de este hermoso equipo. Y bueno, muy agradecidos de nuevo con el director deportivo Darek, que nos permitió ingresar el día de hoy, y va a ser una experiencia genial. Bienvenidos. Bienvenidos muchachos, estamos acá en el dressing room, en el camerino del Bohemians, en el pre-match. Vamos a tener un partido más tarde, como ya lo sabemos, y acá tenemos las camisetas de los jugadores ya preparadas con sus indumentarias, con sus objetos personales, no sé, sus dulces favoritos. Acá tenemos, por ejemplo, la camiseta del capitán, Jindřišek, y están comenzando un nuevo proyecto. Como pueden ver en el número, tiene nombres de los fans. Si acá nos acercamos un poco lo podremos ver. Y me parece muy interesante la manera en que este equipo se preocupa por sus hinchas y por sus fans, incluso llevándolos en su camiseta durante el partido. Aquí, como pueden ver, tenemos el tablero en el cual se practican las estrategias, y acá está el resto del dressing room. Tenemos acá, por supuesto, snacks, tenemos vendaje, tenemos todos los implementos necesarios para los jugadores, dulces, no sé, cualquier cantidad de cosas, diferentes medias y extras para ello. Muchachos, acá estamos en el salón de relajación post partido. Acá es donde los jugadores vienen a relajarse. El director deportivo nos comentó que no ha sido remodelado desde hace más de 50 años, pero sigue viéndose de una manera decente. Acá tenemos el jacuzzi, o el whirlpool, como les gusta llamarlo acá. Continuando por este lado de la sala de relajación, acá tenemos, por ejemplo, esta camilla en la cual se les practica a los jugadores masajes antes o después del partido, de acuerdo a lo que sea necesario. Y acá más adelante tenemos este pozo, no sé cómo se le llamará técnicamente, pero es muy interesante porque acá muchas veces vierten hielo. Está haciendo un lindo día, acá se escuchan los truenos sobre nosotros, pero igual tenemos la oportunidad de estar acá, así que lo aprovechamos. Estamos acá, entonces ponen hielos para que los jugadores ingresen todo su cuerpo, y eso ayuda pues con la relajación muscular. Acá tenemos este sticker de los hinchas hacia los jugadores que dice "siempre con ustedes". Es muy interesante. En este momento nos encontramos en el camerino visitante. Como pueden ver, tiene igual los colores del Bohemians, pero en este momento no hay nada porque no ha llegado el equipo. El día de hoy es Teplice FK, y cuando llegue en el utilero evidentemente va a colocar todo el material acá sin ningún problema para los jugadores. Pero de momento esto es lo que tenemos. Es un poco más sencillo que el del local, y ya ellos mismos se encargarán de adecuar con todos los snacks y todo, como ya sabemos. Pero pueden echar un vistazo, es muy interesante. Acá seguimos en la parte de los equipos visitantes. Y bueno, acá podemos ver que es mucho más pequeño. Las duchas, no tenemos acá el jacuzzi ni nada de esto.
solamente las duchas, unos cuantos lavamanos, es un poco más modesto, pero creo que tiene todo el equipamiento necesario para que el equipo visitante tenga cierto confort. Estadio Municipal Joliček. En el año 1905, el SK Kotka, primer nombre del club, presentó una solicitud para convertirse en miembro de la Liga Checoslovaca. Ese mismo año cambió su nombre por AFK Brzozovice. Su solicitud fue aceptada y se hizo miembro oficial el 16 de diciembre de ese mismo año. No fue sino hasta 1912 que consiguieron sus primeros patrocinadores, las empresas Valdes y Obchanska Zalazna, en Brzozovice, y el 19 de agosto de 1914 inauguraron su primer estadio. Ese se encontraba cerca al Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, su nombre en ese entonces ya era Joliček, lo cual traduce pequeño hueco o pequeño hoyo, el hoyito podríamos decir. Los jugadores de fútbol de la AFK comenzaron a difundir la fama del fútbol checoslovaco en el extranjero, es decir, en Europa. Después de que Bohemians regresara de un viaje memorable en el año de 1927, del cual hablaremos más adelante, multitudes mucho mayores acudían con mucha regularidad al viejo Joliček. Pronto se llegó a la conclusión de que dicho estadio no podía continuar siendo la casa de un equipo tan popular, ya que solo contaba con capacidad para 6.000 espectadores. En el 1930 las gradas incluso llegaron a colapsar en un partido contra el Sparta Praha. La idea de construir un inmueble más digno para los canguros surgió por iniciativa del entonces presidente Zdeněk Danner, director de Brzozovice Zalazna, cerca de Botić, es decir, el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, el primer nombre de este estadio fue Estadio Danner en su honor. Danner entregó el nuevo estadio ante 18.000 espectadores en un emocionante doble partido, los cuales fueron Bohemians Slavia Praha y Victoria Žižkov de Plzeň FK. Este fue un evento masivo que se transmitió incluso por radio. Nuestro querido estadio Joliček ha contado con varias reformas a lo largo de su historia, la más importante fue en el 71. Sin embargo, en el 2007, más recientemente en el tiempo, se instaló una silletería completa en todo el estadio y en el 2008 se instalaron luminarias de alta categoría para poder albergar partidos en horas de la noche con alta calidad. El estadio tiene una capacidad actualmente de 6.300 espectadores y la cancha cuenta con unas dimensiones de 105 por 68 metros, lo cual le da un tamaño totalmente estándar. Entonces, muchachos, un dato interesante. Estamos en la República Checa y como ya han podido notar en varias oportunidades, el escudo de este equipo es un canguro. ¿Por qué un canguro? Yo sé que estamos cerca de Austria, chiste malo, pero no es Australia. Entonces, el tema acá es que hay una historia muy interesante detrás. En el año 1927 Australia estaba buscando un equipo europeo que fuese hacia su territorio para expandir el tema del fútbol como nosotros lo conocemos, porque en ese momento, y como siempre ha sido, Australia es un país más de rugby, es un país más de cricket, que son otros deportes mucho más populares, pero querían también expandir la popularidad del fútbol. Por lo tanto, querían traer un equipo europeo y primero invitaron al Slavia, que es el gran rival de este equipo, pero declinaron la solicitud. Por lo tanto, siguieron buscando y finalmente el Bohemians decidió hacerlo. En ese momento el nombre del equipo no era Bohemians o Bohemians, el nombre del equipo era FK Brzozovice, que es el nombre de este territorio, de este barrio, de este sector de la ciudad en el que nos encontramos. Entonces en este momento, en el 27, hicieron el tour por Australia y decidieron cambiar su nombre por lo que es hoy en día, Bohemians. Bohemian significa Chequia. Es como la versión en inglés de la palabra Chequia, que es esta región geográfica en la que nos encontramos, en la que se encuentra Praga. Entonces lo interesante es que fueron y el tour fue todo un éxito. Ganaron alrededor de 14 partidos, empataron creo que solo 2 y perdieron solo 3. Así que el nombre del fútbol checo quedó en alto y como agradecimiento por esto, los australianos decidieron donarle 2 canguros al equipo, vivos, literalmente 2 canguros. Y estos fueron traídos hasta República Checa Checoslovaquia en ese momento, con el equipo. Lo interesante de todo esto es que esto fue tan representativo, tan importante para el club, que en ese momento Bohemians, FK Brzozovice, nunca volvió a ser el mismo desde este tour en el 27 y le dio un gran nombre y prestigio en Australia al fútbol checoslovaco.
igual que el fútbol de Praga. Entonces, esto se convirtió en algo tan importante para el club que decidieron ponerlo en su escudo. Por eso tienen un canguro que no es un animal para nada de esta región del mundo. Entonces, sí, esto fue lo que sucedió y bueno, estos dos canguros, si todavía tienen curiosidad, fueron donados al zoológico de Praga y bueno, ese es el fin de la historia del por qué este equipo tiene este escudo. Hrubý! Na střídání jsou připraveni 6, Michal Beran, 9, Ladislav Kužík, 14, Karlec, 16, Martin Dostál, 17, Martin Hála, 18, Denis Hlava, 20, Matyáš Kozák, 37, Tomáš Nejcin a také brankáři s jedničkou Roman Valeš a s 21 Lukáš Soliků. Takhle vypadá dnešní sestava. Muchachos, es una locura estar acá en este momento en este estadio. Como pueden ver, bueno, no puedo grabar obviamente el partido porque tiene derechos de televisión, pero estar acá es una locura, es una oportunidad increíble y quería por supuesto compartirla con todos ustedes. Así que bienvenidos, esto es lo que se siente, estamos acá cerca del portero visitante y es una cosa espectacular, no puedo describirlo. Mi primera vez en una experiencia de este tipo en mi vida. Bueno, como ustedes acaban de ver, ha sido una experiencia inolvidable. Estoy muy emocionado, muy feliz porque toda la experiencia fue increíble de principio a fin. Bueno, el resultado final desafortunadamente fue 2-1 para Teplice, pero la fiesta igualmente fue fantástica, los hinchas lo vivieron con todo. Yo espero traerles mucho más de estos videos, por lo tanto quisiera que se suscribieran para darme la oportunidad de traerles mucho más contenido como este. Muchísimas gracias por haber estado acá y les deseo un gran día. Nos vemos en el próximo estadio. Les mando un abrazo desde Praga.